Bueno, ¿cómo anda usted? Bien, bien, Felo. ¿Está loco también con toda esta No, situación? no, justamente en estos momentos Bueno, es donde lo único más que me calma. faltaba, que No, se me claro. enloquezca el psicólogo. Imagínate, en estos momentos creo que lo que más tiene que primar es el equilibrio, la tranquilidad. Son momentos difíciles, Sí. no solamente para nuestra comunidad, sino para todo el país y para todo el mundo. Es un momento de mucha crisis, una crisis que no solamente tiene que ver con el virus, sino también con cómo nos afecta eso a nosotros Exacto. emocionalmente Mira, hablando. muchos mensajes estos días y de gente contándome que tiene miedo. Tiene miedo. El miedo, Felo, el miedo es una de las emociones más arcaicas de los seres humanos. Sí. Lo más primitivo que tenemos en términos emocional es el ¿Cómo lo miedo. manejamos? Bueno, fíjate vos, ¿no? Pero acá se pone en juego un miedo muy básico y arcaico y muy fuerte dentro de la vida humana, que es el de la existencia, el miedo a morir. El miedo a morir. Porque acá no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando justamente, no es el miedo a la economía, a que te Exacto. quiten tu empleo o a que se pueda producir una crisis de pareja, no, acá estamos hablando del miedo a la existencia humana, Sí. el miedo a la especie, el miedo a que, por ejemplo, si contraes el virus, puede que te ocurra, vamos a decir en el peor de los casos, morir. Entonces, el miedo que estamos transitando, críticamente hablando, porque es una crisis la que estamos viviendo, remite a la emoción más antigua del ser humano, que es lo que nos permitió sobrevivir, porque Exacto. gracias al miedo pudimos sobrevivir. Es cierto. Y de hecho, lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo en términos preventivos, en términos sociales, en términos de estrategias públicas, en términos individuales, es para justamente preservarnos de esto que nos puede ocurrir. ¿El miedo y el temor son la misma cosa? Son sinónimos, son sinónimos, son sinónimos. Lo que sí, bueno, por ahí temor es como, suena un poquito más liviano que el miedo, ¿no? Miedo. El miedo o el terror, por ejemplo. Claro. Ya el terror ya estamos hablando de otra categoría. ¿Todos tenemos miedo? Todos. Algunos sin lo excepción. manifiestan más. Claro, hay algunos que por ahí tienen mayor capacidad de vehiculizar el miedo. ¿Qué te quiero decir con esto? De controlar el miedo, porque nosotros podemos controlar esas emociones y estar en equilibrio. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de las experiencias pasadas, punto número 1. Punto número 2, de la situación de contexto que estés viviendo y las herramientas que tengas para ese momento. Herramientas que lógicamente van a depender de tu historicidad, de tu experiencia y del manejo de las mismas en el momento in situ. Entonces, suponte, una persona que tiene conocimientos de medicina, quizás tiene más capacidad de resolver esta Exacto. situación crítica. Por eso yo digo, es muy importante en esta situación tratar de incorporar conocimiento genuino para poder atenuar esta situación de miedo que estamos viviendo. Ahora, lo que vos decís yo lo hice. Sí, Digo, bueno, viste, llega un momento que escuchás tanta cosa que te asustás un poco. Sobre información. Entonces, agarré y empecé a googlear el origen, por ejemplo, del virus. Ujú. Me asustó más. Ah, sí, claro. Cuando empezás a ver las estadísticas, la curva, lo que pasa en Italia, la cantidad de gente que muere por día, y te terminás asustando un poco más cuando recibís tanta información. ¿Sabés lo que pasa, Felo? Sí, es cierto lo que decís, pero es la información que pertenece a un país, a un contexto Claro. geopolítico determinado que difiere del nuestro. No solamente, porque si vos analizás otros países donde no está el virus o está controlado, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una tendencia a lo dramático, depende del individuo, ¿no? Ajá. Depende de cada uno de nosotros, pero una tendencia por ahí a ver lo peor y a partir de ahí tomar Exacto. eso y mirá si nos pasa lo mismo que Italia. Y Claro. entramos en un pánico tremendo. Ahora te pregunto, ¿qué consecuencias puede traer el miedo cuando no lo podemos manejar? Bien, el miedo es estrés. Sí, El miedo, fíjate, el estrés, ¿cuál es el fundamento del estrés? El miedo. el miedo. ¿El miedo a qué? A que te pase algo. Exacto. Perder el trabajo, en una cosa leve, perder tu pareja, Sí. y empezás a sentir una sensación de estrés. ¿Qué es el estrés? Una sensación de alerta. Ajá. Es tu cuerpo en situación de ¿Y alerta. ¿Cómo manejamos esto? Fisiológicamente hablando, Sí. se produce todo un cambio metabólico en el cuerpo cuando nosotros vivimos estas situaciones de estrés, Sí. que se fundamentan en esta emoción básica y antigua, que es el miedo. Entonces, ¿qué es lo que genera como consecuencia el estrés? Un Sí. abanico Lo sé. de sintomatologías y un abanico de expresiones físicas que se pueden ocurrir, desde un infarto de miocardio, Ah, en el peor de los casos, a por ejemplo, pérdida de cabello, a erupciones en la piel. Todo va a depender del tipo de sujeto, del tipo de persona, cómo viva esa situación de miedo. Exacto. ¿Tá? Entonces, en este momento vos hablás con una persona y todas las personas te están hablando de lo mismo.
Sí, del virus, del coronavirus, la cantidad de casos. sí, Es decir, el miedo nos está paralizando. sí. Es más, las decisiones políticas del Estado son justamente la paralización. Exacto. Tenemos que paralizarnos y no tenemos que movernos. Yo te iba a hacer una pregunta. ¿Recordás lo que pasó en la Argentina con la gripe A? Sí. ¿Cuántos muertos hubo? Y no recuerdo el número exacto, pero no fueron tantos. Aproximadamente 600 muertos hubo en Sí, Argentina. no fueron tantos comparados con otros países, ¿no? Pero fue una cosa realmente Fuerte. grave. El SIDA Fuertísima. también fue muy fuerte. El HIV Sí, en sus primeros momentos Sí. fue fuerte y muchísima gente murió por eso. Yo no quiero con esto minimizar lo que está ocurriendo. ¿Sabes qué pasa? En esos tiempos Creo- no había tantas redes sociales ni tanta Ahí información. está. Bueno, ahí está. Yo creo, Felo, que si bien hay que cuidarse y tomar todos los recaudos, primero tenemos que acudir a las fuentes, insisto en esto, Sí. genuina, vayamos a las A fuentes las que vienen oficiales. a las oficiales, tenemos un estado, tenemos un gobernador, un intendente de un municipio, ellos brindan la información precisa y Exacto. genuina. Vayamos a esas fuentes. Todo el tiempo lo estoy diciendo El acá. resto, claro, muy bueno eso. Todo El el resto es, vamos a decir, una sobreinformación que no hace más que, al contrario, empeorar la situación individual Exacto. y por ende, por ahí quizás tomás decisiones desacertadas, que no Bien. hacen más que no contribuir a este proceso. Ahora te pregunto, Gastón, cuarentena. Ajá. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nadie puede salir. Ah. En realidad nunca se dijo nadie puede salir. Sí. La frase fue la contraria. Hay que quedarse en casa. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué mucha gente no acata esta decisión de quedarse en casa? ¿Por qué ir a la peatonal? ¿Por qué tiene que la policía salir a sacar gente de la costanera, del Bueno. shopping, del casino, de la peatonal? ¿Por qué? Bueno, porque Somos, indudablemente hasta que no te pasa no te das cuenta. Claro. Yo siempre digo eso. Hasta que no te pasa, no sos consciente ¿Qué verdaderamente. sentís vos cuando ves eso? Yo siento que somos un poco hijos del rigor y uno dice, pucha, tenemos que llegar a decisiones más estrictas para que la gente tome conciencia. Caso contrario, la gente no toma conciencia o nos tiene que pasar, Claro. no tiene que pasar lo mismo que Italia para que lleguemos a este tipo de situación de que, a ver, si un Estado te está diciendo que son las personas que están ayornadas y en profundidad de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que puede ocurrir en la Argentina, te están diciendo, quédate en tu casa. Que es un buen mensaje, porque no es Quédate una en tu orden. casa. No es No. una orden, es una sugerencia. Es una que- sugerencia, quédate en casa. pensalo bien. No Nunca te vas. dijeron No- no podés salir. No, porque de hecho tenemos que salir, por ejemplo, nosotros para venir acá tuvimos que salir Exacto. y salimos con cautela, con precaución, porque acá Exacto. tenemos alcohol en gel, Porque porque nos estamos- cuidamos, estamos todos a distancias Sí. prudentes, tenemos ciertos recaudos, estamos en un marco que, desde el punto de vista de la prevención, está correcto. Exacto. Y de esa manera nos tenemos que conducir. Claro. Nos tenemos que conducir donde vayamos de una manera correcta. La decisión que se podría tomar hoy, la de cuarentena total, ¿sería una decisión acertada? ¿Sería una decisión de rigor? ¿Sabes lo que pasa, Felo? Yo te voy a dar, esto voy a hacer una opinión personal. Sí, sí, sí. ¿Está? Sin juicio, porque el juicio estaría dentro de mi Exacto. profesión. Yo creo que hasta cuándo vamos a soportar esto. Claro, esa es la ¿Cuánto pregunta. es el tiempo que podemos nosotros sostener este tipo de decisión de la cuarentena, incluso este tipo de cuarentena? Por ejemplo, a todas las personas que viven de la actividad privada. Sí. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse la sociedad en una cuarentena en la que tenemos que paralizar todo el país? No más de ¿Desde 2 qué semanas. punto de vista nosotros económicamente podemos sostener como sociedad este tipo de situación? Sí, sí. Yo creo que puede llegar a generar un colapso. Sí, 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 sí. Sostenerlo en el tiempo. Sí, Vamos sí, a sí. hacer de cuenta que los casos siguen aumentando, ¿vale? Exacto. Siguen aumentando, siguen habiendo casos de coronavirus. Bueno, se toma la decisión de una cuarentena absoluta. Los casos siguen aumentando porque, quiero o no, algún que otro contacto vamos a tener y entre familiares, ¿qué puede que se ocurra? Exacto. Vamos a disminuir. ¿Hasta cuánto tiempo lo vamos a sostener? Desde el punto de vista social. Bueno, ese es Y otro económico. tema que nos genera una paranoia también. Algunos hablan de 2 semanas y hay otros que hablan de 1 año. Pero, Felo, eso no es existencialmente hablando, no, es no, factible. No, es imposible. Es algo que el Estado esté En dispuesto a cualquier sostener economía, desde la más chiquita, desde lo más es- desde tu microeconomía. exacto. Mirá lo que te digo, Sí, reflejarlo en tu trasladalo a tu microeconomía. ¿Puede una persona sostenerse encerrada en su casa? ¿Y cómo vivís? Claro. Díganme cómo se puede vivir. Claro. Para sostenerse alimentariamente hablando, para sostenerse desde el punto de vista si te enfermas, Las cuentas. las cuentas. ¿Qué vamos a hacer como por ejemplo lo hicieron en Francia? ¿Viste la decisión que tomó el presidente? Bueno, es una decisión
fuerte ante una situación crítica, pero bueno, ¿estamos dispuestos a soportar ese costo? No estamos preparados. Una institución como la de PEC, que mañana le diga que tiene que reducir al 50% sus ingresos, aguas de corriente, 50%, de que los que te alquilan los departamentos no te pueden cobrar más renta. Ustedes, es decir, hay una idea en un país como el nuestro, subdesarrollado, que le ocurra esto. No, es imposible. Yo creo que hay que estudiarlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo soy una persona de estudio. Toda esa opinión que vos volcás como personal es la que nos hacemos todos. Las preguntas que nos estamos haciendo todos en este momento. Fíjate que un presidente, yo no quiere decir que esté de acuerdo, ¿eh? Bolsonaro tomó una decisión distinta. Sí. Vamos, hay que ir, hay que trabajar, hay que producir. El país no tiene... Ahora está como en dubitación por las últimas informaciones que leí, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasa? El país tiene que seguir funcionando. Nosotros cuando tuvimos gripe a Felo, yo no sé si vos te acordás, Sí. fue terrible. Sí, fue tremendo. Yo tuve familiares que, amigos que fallecieron Sí. de gripe A. Tuve familiares que tuvieron la gripe. Exacto. Es decir, una Era como que tremendo. avanzó más rápido, pero no teníamos esta Exacto. psicopatía que tenemos ahora. Yo creo que hay un poco. ¿Por qué China ya disminuyó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y ya se pusieron a laburar. Ya el problema pasó a ser ajeno. Bueno, pero acá uno tiene que preguntarse cosas. ¿Por qué China, una sociedad tan voluptuosa en términos habitacionales, ya solucionó el tema del coronavirus? Claro, se pusieron a trabajar. Se pusieron a laburar, pero ¿por qué? ¿Cómo se pusieron? Eso es lo que tenemos que ir nosotros. ¿Por qué y cómo hicieron ellos para poder reducir? Y ahora ya no se hablan de contagio. Exacto. Ahora ya están hablando de casi cero contagio. Exacto. Ayer ya tuvieron el día La cero. notificación oficial tuvieron día cero de contagio. Día cero de contagio. Los que tuvieron eran extranjeros. Exacto. Es decir, que ellos están teniendo precaución con los extranjeros. Es decir, yo creo que hay un poco de que tenemos que ocuparnos seriamente como seres, y ahí hablo de un concepto que insisto mucho, de la responsabilidad social. ¿La responsabilidad social qué es? Es, amén de mí, hay un otro al cual tengo que cuidar. El concepto de otredad es un concepto que nosotros en la psicología insistimos muchísimo, porque de hecho devenimos de un otro. El otro es quien nos configura, quien nos da las herramientas para poder sobrevivir. Y en este sentido de responsabilidad social, ¿qué significa? A ver, yo puedo estar muy bien inmunológicamente hablando, pero hay personas que son inmunodeficientes o inmunosuprimidas. ¿Qué significa? Que yo puedo quizás resistir a este virus, pero hay una persona que no lo puede resistir. Exacto. Un adulto mayor quizás no lo puede resistir. Y claro, En ese pero sentido... es una cuestión ya de física, porque un adulto mayor ya tiene todos los problemas del por mundo. eso, pero en ese sentido, Felo, por me eso parece no que lo resiste. hay que ocuparse en el sentido de responsabilidad social. Sí. La responsabilidad social es poder decir, che, mantengamos distancia, alcohol en gel en las manos. Te lo están diciendo todos los medios. Todos los días. Si estornudás, bueno, volcá tu estornudo en el codo, tené prudencia. Si te sentís mal, quédate en tu casa, Bueno, llamá pero por teléfono. son cosas básicas, no son pero cosas muy difíciles, Son Felo. cosas muy básicas, pero no las hacemos. Bueno, O la mayoría de la gente no las hace. lamentablemente, desafortunadamente tenemos que trabajar muy fuerte de acá desde la comunicación social. Me parece que el laburo de los medios Es tremendo. fundamental en este tiempo, pero no en el sentido de generar ese terror, de Exacto. sembrar semillas terroríficas de que viene el apocalipsis y el mundo se termina, no. Pero sí de brindar un conocimiento fidedigno para que el oyente, el televidente, pueda apropiarse de esto de una manera consciente, de que lo que se pone en riesgo acá no es solamente tu vida, sino la vida del otro. Y ese otro puede ser tu abuelo, puede ser tu papá que tiene más de 60 años, puede ser un niño que quizás tiene dificultades de inmunodeficiencia, puede ser una persona diabética, puede ser un hipertenso. Es decir, no pienses en vos solamente, pensá en el otro. Tenemos que empezar a insistir en eso, ¿no? A nosotros los argentinos nos cuesta muchísimo el Sí. concepto del otro. Sí. Es un muy pueblo egoístas. muy poco desarrollado en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y ahí, bueno, hablamos de la empatía, ¿no? El poder ponerse en el lugar del otro. Amén de mí, hay un conjunto humano y hay un conjunto humano que también tengo que cuidar. Es decir, desde un papel que se tira en el piso y que tengo que tratar de no hacerlo porque tengo que cuidar a mi medio ambiente, y cuidar a mi medio ambiente significa cuidar a mis hijos, cuidar a mis seres queridos. Pensemos en el otro. ¿Vos sabés que en Japón, para ellos lo más importante es el otro? Primero está el otro. Cuando te sentás a comer, primero le sirven al otro, después el último en servicio sos vos.
primero está el otro, Y después estoy yo. algo de todo eso tenemos, pero lo tenemos ahí fuera de práctica. me parece. Pero muy pobre, en la Argentina Sí. muy pobre. Hablamos de inteligencia colectiva, ¿no? ¿Y qué es la inteligencia colectiva? Es un concepto moderno, Exacto. es futuro. Nadie construye solo una empresa, nadie construye solo una No. teoría, la construís en equipo. En equipo. Este es el futuro, Felo. Seguro que sí. Así que de esto vamos a tener mucho aprendizaje, Qué supongo. lindo hablar contigo, Gastón. Para mí un placer, Yo como hablaría siempre. las 2 horas de programa con vos, pero me encanta Está tenerte. bien que me corten porque si no vos sabés que No, nos enganchamos los dos y nos olvidamos que está No, la cámara. nos olvidamos. Gastón, para consultas de tipo profesional, ¿dónde la gente te puede ubicar? ¿Dónde te encuentran? Bien, redes sociales, en la fanpage Gastón Sal, psicólogo, allí me pueden poner me gusta y bueno, podemos interactuar vía mensaje privado. O si no, en Instagram, Sal Gastón, ahí me pueden seguir. Qué grande, Gastón, gracias. No, gracias a vos, un Gracias placer por como estar siempre. este año con nosotros. No, por favor, un gusto.